Bueno, en nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre el tálamo y sus conexiones. Entonces, en primera instancia, comenzamos diciendo que el tálamo constituye o está constituido por dos masas ovoides de sustancia gris, como se resalta en esta imagen, y va a formar parte del diencéfalo. Vamos a encontrar que se localizan a cada lado de cada hemisferio en relación con el tercer ventrículo y se unen entre sí a través de la llamada adhesión intertalámica. Tiene como función ser un centro de relevo de todas las vías sensitivas que van a ingresar hacia el sistema nervioso central, excepto la vía olfatoria, la cual no hace estación inicial a nivel del tálamo. El tálamo vamos a encontrar que tiene una localización y va a cumplir una función importante. Entonces, de acuerdo a su localización, decimos que son dos masas ovoides que se localizan en la parte profunda de cada hemisferio cerebral. Son dos, uno derecho, uno izquierdo, que se encuentran unidos por la llamada sustancia intertalámica. Entonces, dentro de las funciones que va a cumplir el tálamo, vamos a encontrar que va a ser estación de relevo, es decir, que aquí van a llegar todas las vías aferentes, o sea, todas las vías que llegan hacen estación en este sitio y de ahí son enviadas a la corteza cerebral. En segunda instancia, vamos a encontrar que participa en la integración de la actividad visceral y la conducta humana. Es decir, todos los procesos relacionados con la actividad de los sistemas digestivos, los sistemas urinarios, sistema reproductor, se encarga de mantener esta actividad y la conducta innata que presenta el individuo. Es responsable del estado de alerta, ¿no? Por la relación que va a tener con la llamada formación reticular, ¿no? Y vamos a encontrar que permite reforzar el aprendizaje que es realizado que se da a nivel de la corteza cerebral. Eh, Incluyendo otras funciones, vamos a encontrar que tiene una influencia sobre las áreas motoras corticales, es decir, que a partir del tálamo, las aferencias que llegan al tálamo eh, salen de él eferencias que van a llegar hacia dónde, hacia el área motora o la circunvolución prerolándica. Y vamos a encontrar que también va a mantener una relación con los estados de ánimo, ¿no? Entonces, el tálamo va a presentar unos límites. En esta imagen, en este corte seccional, estamos viendo aquí en color verde el tálamo, ¿ya? Esta masa gris localizada en la parte profunda de los hemisferios cerebrales. En su parte anterior encontramos que está relacionado con la cabeza del núcleo caudado. Como usted puede verlo aquí, la relación del color azul con el color azul que presenta, con que se ha señalado la cabeza del núcleo caudado. En la parte media estamos viendo nosotros la relación que se presenta con los llamados ventrículos, ¿no? Ventrículo cerebral, como podemos verlo aquí en color rojo. Por la parte lateral o el límite lateral lo forma la cápsula interna, sobre todo lo que corresponde al brazo posterior de la misma. Y en la parte más posterior va a estar en relación con el cuerno posterior del ventrículo lateral. Entonces, estos límites nos permiten hacer la localización exacta que tiene el tálamo a nivel de la corteza cerebral. En su parte más inferior vamos a encontrar, visto en esta otra proyección, que está relacionado con el hipotálamo, ¿no? Y el subtálamo. Aquí tenemos nosotros indicados el tálamo y esta zona que encontramos aquí en color amarillo va a corresponder a el subtálamo y al hipotálamo.
Entonces, vamos ahora a resaltar de manera didáctica cómo están distribuidos los tálamos. Aquí se ha hecho una representación de lo que corresponde al tálamo, donde esta parte corresponde a la superficie del tálamo izquierdo. Esta es la adhesión intertalámica y esto corresponde al tálamo del lado derecho, donde vamos a hacer las diferentes relaciones con colores para poder entender cómo está constituido anatómicamente esta estructura. Entonces, en primera instancia vamos a encontrar que en el tálamo, en su parte anterior, esto es región anterior, esto es región posterior, esta es región medial y esta es región lateral. Esta región anterior va a formar un grupo o una zona que corresponde a los núcleos del grupo anterior. Esta parte señalada en color verde corresponde a la zona medial y aquí vamos a encontrar los grupos de núcleos mediales y esta parte en rojo va a corresponder a la zona lateral. Aquí vamos a encontrar el grupo de núcleos de la zona lateral. Entonces, encontramos que en la zona anterior vamos a localizar el grupo o el núcleo anterior. Luego pasamos a la zona medial que va a tener hacia la parte lateral el núcleo dorsomedial y hacia la parte medial el núcleo de la línea media o núcleo medio. ¿Ok? Nos vamos ahora con el grupo lateral, que es el que más núcleos va a presentar. Entonces, encontramos que en primera instancia se va a localizar el grupo dorsal, que corresponde a estos núcleos que se localiza en este sitio, y vamos a encontrar debajo de esto o lateral a esto en esta imagen el grupo ventral. Entonces, tenemos grupo dorsal y grupo ventral. Esta parte corresponde a un núcleo también que hace parte de la región dorsal, como veremos anteriormente, pero es posterior. Entonces, tenemos que en la región dorsal se localiza el núcleo lateral dorsal. Núcleo lateral dorsal, representado en el esquema con la letra LD. Por detrás vamos a encontrar el núcleo lateral posterior. Y más posterior vamos a encontrar el núcleo pulvinar. Entonces, tenemos que los núcleos de la zona dorsal vamos a encontrar el lateral dorsal, lateral posterior y el pulvinar. Nos vamos ahora entonces con el grupo ventral. El grupo ventral entonces contendrá el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral, el núcleo ventral intermedio, el núcleo ventral posterior que corresponde a este núcleo que tenemos en este sitio. El núcleo ventral posterior va a contener va a corresponder o va a tener los siguientes núcleos. El ventral posterolateral, que se encuentra ubicado por detrás del ventral intermedio, por debajo del lateral posterior y por delante del pulvinar. Luego encontramos el núcleo, el núcleo ventral intermedio, que lo incluyen los textos como núcleos ventrales posteriores. Bueno, entonces, siguiendo esta dinámica, vamos a ver ahora cómo se relacionan estos núcleos con las llamadas aferencias que se presentan a nivel del tálamo. Entonces, comenzamos nuevamente con la porción anterior. Entonces, vamos a hacer un esquema específico relacionando los mismos colores que habíamos visto en la imagen anterior. En color amarillo hayamos resaltado la región anterior, que va a tener un núcleo anterior. Ese núcleo anterior va a tener una aferencia recíproca. ¿Con quién? Con el sistema límbico. Y recordemos nosotros que este sistema límbico va a estar relacionado con componente emocional. Es decir, que a los núcleos anteriores van a estar relacionados con componente emocional. También vamos a encontrar que tiene aferencias recíprocas con el hipotálamo y con los cuerpos mamilares, entendiendo o diferenciándose los cuerpos mamilares, que solo va a haber aferencia hacia los núcleos anteriores. Entonces, este hecho nos da o nos permite concluir que el núcleo anterior va a estar en estrecha relación con el tono emocional y la memoria reciente.
Bueno, entonces continuamos ahora con nuestra porción medial que la habíamos señalado en color ¿qué? ¿O con color qué? Con color verde. Entonces habíamos descrito en ella dos núcleos, núcleo dorsomedial y núcleo de la línea media. El núcleo dorsomedial va a tener referencia, va a tener conexiones recíprocas ¿con quién? Con la corteza prefrontal y con el lóbulo frontal. El núcleo este núcleo también va a tener aferencias ¿con quién? Va a tener aferencias y eferencias recíprocas con el hipotálamo. Y vamos a encontrar que estos núcleos, el núcleo dorsomediano, es el responsable de la integración de la información sensitiva que incluye los siguientes componentes. Información somática, es decir, información que viene de todo el cuerpo, ¿no? Información visceral, o sea, aferencias que vienen de las diferentes vísceras, tanto toraco como abdominales. Y vamos a encontrar que a él también van a llegar aferencias de tipo olfatorio. Bueno, entonces, este núcleo va a permitir la relación de estas emociones que se cargan en ese sitio con las emociones y los estados subjetivos que va a presentar el individuo, ¿no? Entonces aquí estamos completando nuestro tálamo y vemos nosotros o continuamos nosotros hablando ahora de los núcleos ventrales. Entonces aquí tengo que los núcleos ventrales se encuentran en la región lateral del tálamo. Entonces habíamos dicho que los núcleos ventrales o de los núcleos ventrales íbamos a encontrar el núcleo ¿cuál? El núcleo ventral anterior. Ese núcleo ventral anterior envía eferencias hacia la corteza premotora. ¿Ok? Recordando nosotros que la corteza premotora está en relación con actividad motora, ¿no? Luego continuamos con otro aspecto importante de los núcleos ventrales anteriores que envían eferencias hacia el cuerpo estriado, ¿no? Y que ese cuerpo estriado, como habíamos visto en la charla anterior, está en relación con la actividad de coordinación de los movimientos, ¿no? Y vamos a encontrar que ventral anterior tiene aferencias que provienen de ¿qué? De la formación reticular. Habíamos dicho que la formación reticular tiene una importante acción sobre el tálamo permitiendo que se dé el funcionamiento de este, ¿no? También vamos a encontrar una aferencia con quién, con la sustancia nigra, ¿no? Y vamos a encontrar que estas aferencias van a partir solo desde la formación reticular y de mesencéfalo, sustancia nigra hacia los núcleos ventrales anteriores. Esto nos explica el hecho de que el núcleo ventral anterior es de naturaleza motora, es decir, que él recibe aferencias que igual le permiten enviar eferencias hacia la corteza motora y hacia el cuerpo estriado. Bueno, muy bien, entonces aquí estamos complementando y concluimos diciendo que el núcleo ventral anterior influye en la actividad de la corteza motora, es decir, que influye en la actividad del movimiento. Entonces, esto es lo que constituye al componente del núcleo ventral anterior. Seguimos entonces con estos núcleos, nuevamente colocamos nuestros núcleos laterales y nos vamos ahora con el núcleo ventral lateral, localizado en este sitio por detrás del núcleo ventral anterior, por debajo del núcleo lateral dorsal. Entonces, este núcleo ventral lateral, miren ustedes que tiene unas aferencias que provienen de la formación reticular, aferencias que provienen de la sustancia nigra, igual que en el caso anterior o el núcleo ventral anterior, pero se diferencia en que este va a tener aferencias provenientes del cerebelo. Este es el otro componente que se le anexa o la otra aferencia que se le anexa al núcleo ventral
lateral. Las eferencias que él envía pues van a ser muy parecidas, ¿no? A la anterior. Vamos a encontrar esta eferencia que va a llegar a la corteza premotora, como estamos viendo aquí, para influir en el movimiento, y también va a llegar hacia los llamados núcleos de la base, que incluye el cuerpo estriado. Entonces podemos decir que también el núcleo ventral lateral influye en la actividad de la corteza motora, y es responsable de la actividad de los movimientos, como nos está mostrando esta figura. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con los llamados núcleo ventral posterolateral, que como dije anteriormente está ubicado por detrás del núcleo ventral posterior, y vamos a ver que él va a recibir o va a él va a llegar una importante vía, el lemnisco medial, ¿no? Que es de naturaleza sensitiva, ¿ya? Entendiendo nosotros que el lemnisco medial es un tracto ascendente que viaja por toda la médula espinal y finalmente hace sinapsis a nivel del núcleo ventral posterolateral. La eferencia que él envía va a ir hacia dónde? Hacia la circunvolución porrolándica, área 312 o área sensitiva sonestésica. Esto nos permite entender que este núcleo tiene o participa en actividades de tipo sensitivo. El núcleo posteromedial ubicado, no visto en esta imagen, pero ubicado en la parte más profunda, va a recibir aferencias que vienen de las vías trigeminales, es decir, va a recibir aferencias de naturaleza sensitiva y además va a recibir aferencias sensitivas provenientes del órgano del gusto, o sea, aferencias gustativas ascendentes. Entonces, este hecho nos permite a nosotros entender que este núcleo tiene un componente sensitivo. Entonces, pasamos ahora a los núcleos intralaminares. Entonces, aquí tenemos un corte del tálamo, un corte coronal en donde nos está mostrando los aspectos importantes que se presentan, ¿no? Estos rojos, como habíamos visto anteriormente, equivalen a los núcleos laterales. Estos son los núcleos mediales. Esta es la sustancia intralaminar talámica y a esta es la que nos vamos a referir ahora, ¿no? Aquí señalada con color rosa. Este color rosa nos está mostrando la llamada sustancia intralaminar talámica, y ella va a tener unos importantes núcleos que reciben aferencias provenientes de la formación reticular, va a recibir, va a enviar eferencias, ¿no? Que van a llegar hacia dónde, hacia la corteza cerebral, al componente motor de la corteza cerebral. Se dice que la formación reticular es la responsable de mantener la activación de el tálamo para mantener conexión con la corteza cerebral, ¿no? Entonces, además de eso, vamos a encontrar que la formación reticular envía a estos núcleos intralaminares, y de aquí salen eferencias que van a llegar hacia dónde, hacia los ganglios basales, específicamente hacia el cuerpo estriado, ¿no? Como lo vemos en esa figura. Entonces, ¿qué función va a tener estos núcleos intralaminares? Estos núcleos intralaminares son importantes porque ellos son los que van a permitir, como nos muestra este esquema, los niveles de conciencia. Es decir, esto es lo que hace la estimulación de la formación reticular sobre estos núcleos intralaminares, va a mantener los estados de conciencia del individuo, y también vamos a encontrar que influyen en los estados de alerta. Es decir, que esta relación formación reticular, núcleos intralaminares son los que mantienen al individuo en alerta. Lo que estamos nosotros teniendo en este momento que estamos viendo esta charla. Bueno, entonces continuamos ahora con los núcleos de la línea media, ¿no? Entonces aquí tengo nuevamente el corte coronal del tálamo. Estamos viendo nuevamente aquí los núcleos laterales, los núcleos mediales y esta parte que corresponde al núcleo de la línea media. Aquí señalada con color azul. Vamos a observar que también este núcleo de la línea media va a recibir aferencias provenientes de dónde, de la formación reticular, y su función
todavía no está determinada, ¿no? Pero se cree que también interviene en los mecanismos de estado de conciencia. Bueno, muy bien, entonces continuando vamos a hablar de los núcleos reticulares, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente nuestro corte coronal en la cual vamos a observar los núcleos reticulares en esta imagen con color verde, es decir, son los núcleos más laterales, que se encuentran más laterales o que se encuentran por fuera de los núcleos laterales. Entonces vamos a encontrar que también reciben aferencias provenientes de la formación reticular y va a establecer también respuesta o recibe aferencias que provienen de la corteza cerebral. Se cree que es el núcleo de la corteza, este núcleo del tálamo es el que regula la actividad talámica, ¿no? Entonces vemos que la formación reticular hace su acción sobre este núcleo reticular y la corteza hace su acción sobre este núcleo reticular y estas dos aferencias son las responsables que se regule la actividad talámica, es decir, el funcionamiento del tálamo. Bueno, entonces eh, en otra instancia vamos a encontrar dos grandes núcleos que se encuentran por fuera de estas estructuras. Nuevamente aquí hablamos nosotros de que esto constituye el esquema o aquí está representado el esquema que conforma el tálamo. Entonces aquí vamos a encontrar los llamados núcleos geniculados, ¿no? O ganglios geniculados. Vamos a tener este que como está más hacia la parte interna corresponde al ganglio geniculado medial o núcleo geniculado medial y lateral a este vamos a encontrar el ganglio o núcleo geniculado lateral. Bueno, entonces decimos que el núcleo geniculado medial recibe las aferencias que provienen del oído. Es decir, que la vía auditiva hace estación a nivel del núcleo geniculado medial y de aquí emite eferencias que van a llegarnos al área 41-42 de Brodmann, circunvolución temporal superior, para que se registre la actividad auditiva, ¿no? El cerebro capte la actividad auditiva. Y en segunda medida vamos a encontrar aquí que la aferencia del núcleo geniculado lateral proviene de qué? Proviene de la vía visual, la cual hace estación en este sitio y vemos que de aquí el tálamo emite eferencias que van a llegar hacia el lóbulo occipital, específicamente al área 17-18 de Brodmann, como habíamos estudiado en cursos anteriores. Entonces, haciendo un resumen de cómo está conformado todo este componente, decimos que la región anterior se relaciona ¿con quién? Con el sistema límbico. La región medial está relacionada con el lóbulo frontal. Aquí vamos a encontrar componentes de personalidad, componentes, es decir, aquí salen eferencias que van hacia el lóbulo frontal, la cual en el lóbulo frontal se van a procesar componentes relacionados con personalidad, actividad inclusive premotora. Vamos a encontrar los núcleos laterales, ¿no? Que van a ser como diferentes un poquito a los anteriores porque se van a encontrar mucho más núcleos. En esto vamos a encontrar que en el núcleo anterior o en la parte anterior, el núcleo lateral anterior, vamos a encontrar que hace estación ¿con quién? Con la corteza cerebral. Aquí vamos a encontrar los núcleos lateral posterior que hace conexión con el cerebelo. Por su parte, vamos a encontrar aquí, en este núcleo ventral posterolateral, vamos a encontrar que aquí vienen aferencias relacionadas con estímulos sensitivos generales. Luego vamos a encontrar aquí áreas en el pulvinar, áreas de asociación de la corteza cerebral, ¿no? Como podemos observar en este esquema. Es decir, este pulvinar va a llegar hacia las llamadas áreas de asociación a nivel de la corteza cerebral. Tenemos en la siguiente instancia el ganglio geniculado medial, que como dijimos anteriormente, a él llegan aferencias provenientes de estímulos auditivos. Y nos quedan los núcleos, el ganglio geniculado lateral, al cual va a llegar estímulos de naturaleza visual, que como dije anteriormente, estos núcleos van a enviar
el geniculado medial, eferencias hacia el área 41-42 de Brodmann, y el geniculado lateral va a enviar eferencia hacia el área 17-18 de Brodmann en el lóbulo occipital. Entonces vemos que cada núcleo talámico envía axones a partes específicas de la corteza, como estamos viendo en esta imagen. Y estas nuevamente a los núcleos talámicos, por lo que ambos establecen un circuito o una comunicación que se puede modificar mutuamente de acuerdo a las actividades que se estén realizando. Bueno, esto es todo lo que tenemos sobre tálamo. Espero que haya sido de bastante provecho para nuestro estudio. Gracias por sus visitas. Espero que los complementos que se sigan presentando sean un estímulo para ustedes profundizar sobre este tema, la cual resulta siendo muy interesante dentro de la vida del individuo y su relación con el medio interno y el medio externo. Nos vemos en una próxima charla. Nieta, yo creo que no le dio.